Me llamo Daniel, vivo en la capital del país, y lo que quiero contar ocurrió ya hace algún tiempo. Fue cuando trabajaba en Six Flags, donde era parte del equipo de seguridad. Trabajé allí durante algún tiempo. Irónicamente, nunca usé el parque como visitante. Los juegos mecánicos no son de mi agrado, y en general, no me gustan las emociones fuertes. No sé si lo que voy a relatar es algo paranormal, pero lo que sí sé es que no es algo común. Como mínimo, es bastante raro y peculiar. Es curioso, siempre se dice que antes de que algo grande ocurra, hay señales que te advierten. Mi caso no es la excepción, y sí, hubo señales, pero no les presté atención, quizá porque, en ese momento, realmente necesitaba el dinero. La primera señal ocurrió una tarde cualquiera, cuando ya casi era hora de cerrar y los últimos visitantes se retiraban. Recibí por radio el reporte de 3 menores extraviados. Me dieron la descripción que proporcionaron los padres y comencé a buscarlos en los lugares donde solían esconderse los niños. Pasaba por el jardín para fumadores cuando los vi. Estaban arrinconados, abrazados y temblando de miedo. Inmediatamente avisé por radio para que sus padres acudieran. Me acerqué a los niños y les pregunté qué les había pasado, por qué estaban tan asustados y qué hacían allí. Dijeron que jugaban a las escondidas, y de pronto, entre los arbustos, vieron una pequeña criatura que los observaba. Dijeron que su rostro era arrugado. Apenas iba a hacerles más preguntas cuando llegaron sus padres corriendo. Los abrazaron y al mismo tiempo los regañaron. La madre lloraba, mientras que el padre parecía realmente furioso. El hombre me ofreció dinero como agradecimiento, pero le dije que no estaba permitido aceptar dinero de los visitantes. Insistió y dejó los billetes sobre los arbustos antes de irse, agradeciéndome nuevamente. Me quedé pensando en lo que los niños dijeron, así que revisé el lugar. Todo parecía en orden, no encontré ninguna criatura, pero lo único raro que vi fueron 2 pequeñas huellas blancas, como de harina o tiza para pizarrón. Estaba a punto de tocarlas para inspeccionarlas, cuando me llamaron por radio para que volviera a mi área. Unos días después, mientras hacía mis rondines, me dijeron por radio que apoyara la Casa del Terror, ya que estaba cerca. Al llegar, encontré a algunas personas reclamando sobre supuestas malas prácticas del parque. Al principio no entendía de qué hablaban. Resulta que estas personas decían que habían visto a un niño dentro de la Casa del Terror, en uno de los pasillos. Estaban molestos porque creían que el parque había permitido que un niño se disfrazara para formar parte de una atracción para adultos. A estas personas se les explicó que debía haber sido un error, ya que el pasillo que mencionaban no había ningún actor, mucho menos un niño. Escuché que alguien mencionó que el niño estaba disfrazado de un anciano con una máscara de cara arrugada. Inmediatamente recordé a la criatura que los niños dijeron haber visto en el jardín de fumadores. Al final, se les demostró a los visitantes que no había ningún niño disfrazado en la Casa del Terror. Esa duda me siguió rondando en la cabeza durante días. Sentía que tenía que hablar de esto con alguien, pero no quería parecer loco. Finalmente, decidí contárselo a mi jefe. Él me escuchó, pero me dijo que, aunque ambas situaciones eran raras, no tenían por qué estar relacionadas. Me sugirió que no buscara 5 pies al gato. Pensé en dejar el asunto, pero días después, mientras revisaba acerca de los juegos de premios, me encontré nuevamente con un par de huellas blancas. Ahí me quedó claro que algo raro estaba pasando. Eran iguales a las que había visto en el jardín de fumadores. El tema quedó ahí por un tiempo, hasta que una tarde me encontré con un grupo de chicas alteradas. Una de ellas incluso lloraba. Me acerqué para preguntar qué había pasado y si podía ayudarles. Una de ellas me explicó que, tras bajar de un juego mecánico, entraron al baño. Mientras se arreglaban el cabello, frente al espejo, vieron una pequeña figura parada en una esquina. Se asustaron y salieron corriendo. Ya sabía lo que pensaba, pero no mencioné nada a las chicas. Les dije que miraran hacia el baño para que notaran que todo estaba en orden y que la gente entraba y salía con normalidad. Ellas comenzaron a tranquilizarse, diciéndose entre sí que seguramente se trataba de un efecto del mareo tras el juego. A pesar de todo, no comenté nada a mi jefe. Sabía que no le encontraría sentido y no quería insistir en el tema. Pasaron un par de semanas sin más incidentes, pero seguía atento a cualquier comentario de los visitantes. Un día, mientras hablaba con un compañero que también trabajaba en seguridad, me dijo que, 3 noches antes,
Mientras hacía guardia cerca de un juego, vi una criatura de baja estatura asomándose entre las sombras. Según él, tenía la cara arrugada. Le comenté sobre los reportes de los visitantes y me sugirió que podría tratarse de un duende o un aluxe. En ese momento no tenía claro que era un duende y mucho menos sabía que era un aluxe, así que decidí investigar. Encontré descripciones de duendes como ancianos chaparritos, lo cual coincidía con la criatura, pero también decían que eran juguetones y traviesos, lo que no encajaba. Nadie había visto a esta criatura hacer algo más que mirar. Luego investigué sobre los aluxes. Descubrí que eran espíritus pequeños, también con aspecto infantil, pero no parecían encajar del todo. Estaba por rendirme cuando recordé las huellas blancas. Busqué en internet y después de horas encontré información sobre unas criaturas llamadas chaneques. Los chaneques están asociados al inframundo y según lo que leí, pueden adoptar la forma de un anciano de baja estatura. Lo que más llamó mi atención fue que mencionaban las huellas blancas, lo que me convenció de lo que se aparecía en el parque. No era otra cosa que un chaneque. La semana siguiente me tocó bailar en el parque. Por alguna razón, sentía que iba a encontrarme con el chaneque. Las primeras 4 noches no pasó nada fuera de lo común, pero en la quinta noche todo cambió. El parque había cerrado sus puertas. Estaba haciendo mi recorrido final para asegurarme de que no quedara nadie dentro. No encontré personas, pero me encontré al chaneque en el jardín de fumadores. No se estaba escondiendo, estaba parado frente a mí, observándome con sus ojos brillantes. Medía menos de 1 metro, sus pies estaban al revés y le faltaba una oreja. Lo peor era su expresión, parecía tener 2 caras a la vez, una de anciano y otra de bebé. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sentí que corría un peligro inminente. Corrí con todas mis fuerzas, y aunque no volteé, estoy seguro de que me perseguía, porque podía escuchar su respiración acelerada. Al día siguiente, no me presenté a trabajar, porque me enfermé de gravedad. Ya no trabajo en Six Flags, pero mi amigo sigue allí. Dice que nunca ha vuelto a ver nada, pero algunos visitantes siguen reportando una pequeña criatura que aparece de la nada para asustarlos. Mi nombre es José, y soy guardia de seguridad en un gran almacén que pertenece a una cadena de supermercados bastante conocida. Llevo trabajando en este lugar durante más de 5 años. Al principio, no le di mucha importancia a las historias que contaban mis compañeros sobre sucesos extraños que ocurrían durante el turno nocturno, pero después de lo que viví, sé que hay algo en este lugar que va más allá de lo que puedo explicar. El almacén es enorme, un edificio gigantesco, lleno de estanterías repletas de productos que se distribuyen a las tiendas. Durante el día, todo está lleno de trabajadores moviéndose de un lado a otro, pero por la noche, el lugar se vuelve desolado. Solo quedamos los de seguridad y unos pocos empleados de mantenimiento. El silencio es tan denso que cualquier pequeño ruido se amplifica. Ese ambiente de soledad siempre me había incomodado, pero nunca imaginé que llegaría a temerlo. Todo comenzó una noche de invierno. Era cerca de la medianoche y yo estaba en mi ronda habitual. Me encontraba revisando el área de las cámaras de refrigeración, un lugar muy frío, oscuro y lúgubre, pero muy tranquilo. Mientras caminaba por los pasillos iluminados solo por las luces de emergencia, escuché un ruido sordo. Algo cayó al suelo en uno de los pasillos más alejados. Pensé que algún producto mal colocado había caído de su estante, pero al llegar al lugar no había nada en el suelo. Revisé las cámaras para asegurarme de que no hubiera nadie dentro del almacén, pero todas las pantallas mostraban que estaba solo. Volví a mi recorrido, aunque una sensación de inquietud se había instalado en mí. Esa misma noche, mientras hacía una segunda ronda por el área de recepción de mercancía, vi algo por el rabillo del ojo. Fue un destello negro, como una sombra que se deslizaba rápido por los rincones. Pensé que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo. Sin embargo, no pasaron ni 10 minutos cuando lo volví a ver, esa misma sombra, pero más clara esta vez, moviéndose entre los estantes. No estaba dispuesto a dejarme llevar por el pánico, así que fui a revisar, pero cuando llegué, no había nada, solo un frío que no correspondía al lugar. Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Volví a las cámaras para revisar las grabaciones, y lo que vi me hizo sentir un escalofrío que recorrió toda mi espalda.
En una de las cámaras de seguridad, justo en el pasillo donde había visto la sombra, algo se movía. Era una figura humanoide, oscura, sin rasgos visibles, pero definitivamente estaba ahí. No era una interferencia ni un fallo de la cámara, porque su movimiento era demasiado fluido. Pasaba entre los estantes, deteniéndose brevemente, como si estuviera observando algo o a alguien. Llamé a mi supervisor. Cuando llegó, la figura ya no estaba en las grabaciones. Intenté explicarle lo que había sucedido, pero simplemente me dijo que dejara de preocuparme y siguiera con mi trabajo. No podía culparlo. Yo mismo estaba empezando a pensar que quizás había imaginado todo, pero algo en mi interior me decía que había visto algo real, algo que no debería estar ahí. Los días siguientes fueron muy tranquilos, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que pasaba por el almacén, sentía como algo o alguien me siguiera con la mirada. Mis compañeros se reían de mí cuando les contaba lo que había visto, diciendo que era solo una leyenda del almacén. Una semana después, durante mi turno habitual, la sombra volvió a aparecer. Esta vez no estaba en las cámaras, sino justamente estaba frente a mí. Estaba en el extremo del pasillo, parada inmóvil, como si me estuviera esperando. Me congelé, mis piernas no respondían y mi mente intentaba comprender qué era lo que había vivido. Era más grande de lo que recordaba y su presencia era sofocante. En cuanto intenté dar un paso hacia atrás, la figura se deslizó hacia mí con una velocidad aterradora. Corrí sin pensarlo, llegué a la oficina y cerré la puerta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un ataque. Revisé las cámaras de seguridad con las manos temblorosas, pero en ninguna de ellas aparecía la sombra. No sabía si sentirme aliviado o más asustado. Esa fue la última vez que vi a esa figura, pero desde entonces varios compañeros de seguridad han reportado cosas similares. La misma sombra, los ruidos extraños, esa sensación de ser observado. Nadie sabía qué es, pero todos hemos llegado a la misma conclusión. Hay algo en ese almacén que no pertenece a este mundo. Al final, me acostumbré a trabajar con ese miedo constante. Sé que está ahí, en algún lugar, entre los estantes, esperando. No sé si algún día se mostrará de nuevo, o si será el turno de otro guardia de seguridad que lo verá. Lo único que sé es que no importa lo que hagamos, esa sombra no se irá. Llevo siendo guardia de seguridad los últimos 16 años. Trabajo para una compañía que ofrece sus servicios a diferentes empresas. He sido asignado para trabajar en fábricas, plazas comerciales, bodegas y un supermercado muy famoso. Fue precisamente durante mi instancia laboral en ese supermercado que tuve algunas experiencias realmente aterradoras. En ese supermercado, yo era guardia durante la noche. Mi turno comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Voy a contar la noche más pesada y tétrica que pasé en ese lugar. Siempre suelo llegar unos 15 minutos antes de mi hora de entrada, pero en aquella ocasión no había dormido bien. Era el aniversario luctuoso de un amigo, así que lo estaba pasando un poco mal. Llegué tarde, alrededor de las 9:10 de la noche, y me reporté por radio con el de prevención, Abraham. Era la primera vez que llegaba tarde, así que en lugar de llamarme la atención, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, y me autorizó para revelar al compañero del acceso 1. Me acerqué al acceso. Pérez me pasó los pendientes y se retiró. Las funciones que se deben realizar en algún acceso son darle la bienvenida al cliente, estar pendiente del estacionamiento y revisar el ticket de los clientes que lleven cosas de alto valor o que tengan algún comportamiento sospechoso. Hay que permanecer allí hasta que el de prevención vaya a cerrar el acceso al final de la jornada, lo cual ocurre faltando unos 5 minutos para las 10. Abraham llegó para cerrar el acceso, intercambiamos algunas palabras y se retiró. Después de que las puertas son cerradas, hay que proceder a la entrada del personal para relevar al compañero. Antes de eso, podemos pasar a la cocina a tomar fruta, un pan y un poco de café, lo que consumimos a lo largo del turno para evitar el sueño. Ya con la comida en mano, fui a la entrada del personal, recibí el área para que el compañero se retirara y comencé con las actividades de ahí. Es necesario revisar a todos los trabajadores que salen del turno de la tarde y los que entran para el turno de la noche, también a los proveedores. Además,
hay que estar en comunicación con la empresa de transportes que provee una pecera para llevar a casa a los trabajadores que no tienen vehículos ni otra forma de retirarse. La pecera nunca llega a la misma hora porque siempre hay diferentes choferes. Esa noche llegó alrededor de las 11:15 de la noche, cuando el chofer bajó para firmar su entrada. Le informé a Ibrahim. Quienes iban a usar el transporte se subieron. Hice el pase de lista y di salida a la pecera. Volví al acceso y le informé a gerencia que ya se había ido la pecera. A los 5 minutos se retiraron a Ibrahim y el gerente y las instalaciones quedaron alarmadas. Ahora sí, nadie podía salir. Era hora de empezar con el recorrido. Quería pasar al baño primero, que estaba en la parte superior, junto al comedor. Subí a hacer lo mío y mientras me lavaba las manos, escuché que la televisión se encendió. Pensé que tal vez era la muchacha de limpieza, pero cuando salí, no había nadie en el comedor. Procedí a apagar la televisión e inicié mi recorrido. Al bajar, lo primero que hay en la línea de cajas, hay que revisar que las 17 cajas estén apagadas y que la puerta del multiservicio esté cerrada con llave. Luego, hay que revisar el área de electrónica, pero con mucho cuidado, ya que tiene sensores que activan una alarma de seguridad. Después, sigue la cocina y el área de comida para clientes. Siempre hay que asegurarse de que ningún trabajador se haya metido a comer algo. Como no vi a nadie, di la vuelta para seguir con mi recorrido. Pero entonces, escuché cómo se cayó un sartén. Me giré extrañado y vi que una cuchara se resbaló de su lugar y también se cayó. Luego otra y otra. Después, un vaso de vidrio se deslizó hasta caer al suelo. Impactó contra el piso, pero no se rompió. Rebotó y luego, en el aire, se hizo pedazos. Salí corriendo de ahí y apresuré mi recorrido para poder subir al comedor. Pensé que era el sueño. Tomé café y fui al baño a enjuagarme la cara. Entonces, la televisión se volvió a encender. Salí rápidamente, pero no había nadie. Quise apagarla, pero por alguna razón no pude, así que mejor la desconecté. Miré mi reloj, ya eran las 12 de la madrugada, era la hora de revisión de temperaturas. Durante el recorrido de temperaturas hay que revisar todas las vitrinas y las cámaras de refrigeración. En la cocina hay 4 vitrinas y una cámara de refrigeración. Inventé las temperaturas, no quería otro susto. Luego fui a la panadería y después a la carnicería. Lo siguiente era ir al pasillo de congelados, donde hay unas 20 vitrinas. Desde ese pasillo se pueden ver las escaleras que llevan al comedor. Y entonces vi que alguien subía. Aún faltaban unos 20 minutos para la hora de comida, así que pensé que tal vez alguien había subido al baño. Sin embargo, esa persona no llevaba uniforme, y parte de mis actividades es asegurarme de que todos los trabajadores lo porten junto con un gafete todo el tiempo. Subí para decirle que se pusiera el uniforme. No iba a entrar al baño a molestarlo, así que me senté a esperar un momento a que saliera. Pasaron 15 minutos y no salía, así que entré a revisar, pero no había nadie. En ese momento, la televisión se volvió a encender. Era imposible, pues yo la había desconectado. Salí del baño y vi que la televisión seguía desconectada, pero aún así estaba encendida. No tenía sentido. Mi mente no lograba encontrar alguna explicación lógica. Entonces, la televisión se apagó sola. Las cosas definitivamente no estaban bien. Ya faltaban menos de 5 minutos para la hora de comida, así que esperé a que subieran los trabajadores. Mientras comíamos, salió el tema de un tal Ángel. Según dijeron, lo habían despedido porque adoraba a la Santa Muerte. La tenía tatuada y hasta tenía un altar en su casa. El gerente de la tienda era cristiano. Encontró alguna excusa para deshacerse de él. Terminó la hora de la comida y era hora de realizar otro recorrido de temperaturas. Quise acercarme a la cocina, pero una extraña sombra me hizo cambiar de opinión. Seguí con mi recorrido. Cuando llegué al pasillo de congelados, miré hacia la escalera que llevaba al comedor, pero no había nadie. Proseguí al área de deli y luego a la de lácteos. Terminé la toma de temperaturas y opté por hacer un recorrido por las áreas que no tienen vitrinas. Pasé por los pasillos de abarrotes, verificando el llenado de los anaqueles. Luego fui al área de vinos, farmacia, perfumería, juguetes y llegué a la línea de cajas. Mientras caminaba por la caja 8, escuché como si alguien estuviera usando un teclado. Por supuesto, no había nadie,
Me apresuré a salir de ahí. Pasé por electrónica y luego por la frutería. Ahí, algo me golpeó. Volteé rápidamente y vi un limón tirado cerca de mis pies. Luego cayó un coco y algunas naranjas. Entonces comenzó a sonar la alarma de electrónica. Desde la frutería, que estaba junto al frente, tenía plena vista del área y no había absolutamente nadie. De pronto, escuché un fuerte grito, seguido de algunos golpes. Corrí, pensando que alguien se había caído. Efectivamente, un trabajador, un señor mayor de 59 años, estaba tirado. Estaba sangrando de la cabeza. Había caído de las escaleras que llevaban al comedor. Los trabajadores se acercaron. Inmediatamente llamé a emergencias para solicitar una ambulancia y también llamé al gerente. El señor quería decir algo, pero no tenía fuerzas. Me acerqué y muy despacio me dijo: que nadie suba, arriba está la muerte. Dicho esto, murió. No había nada que pudiéramos hacer. El gerente llegó en 10 minutos, la ambulancia tardó 20. Casi eran las 4 de la mañana cuando sacaron el cuerpo sin vida de ese hombre de la tienda. Redacté y firmé una declaración a mano para el gerente. Le sacaron copia en multiservicios y se le dieron a los de la ambulancia para que le entregaran al forense. El gerente realizó un par de llamadas, una a Pérez y la otra a Abraham. Le solicitó que se presentaran en la tienda para revelarme y enviar correos informando lo acontecido. A las 5:30 de la madrugada ya estaba en mi casa. Le conté a mi esposa lo que había pasado. Me preparó un té y un desayuno. Luego de eso, me dio una pastilla para dormir. Nunca le dije a nadie, ni siquiera a la familia del señor, cuáles fueron sus últimas palabras. Es la primera vez que me atrevo a contar lo que viví esa noche. Jamás olvidaré que cuando ese hombre cerró los ojos, miré hacia arriba y pude ver la misma sombra que había visto antes en la cocina.